clase también directamente. Vamos a la compartición de la pantalla. Bien. Hasta aquí ya nosotros al menos hemos tratado algunas circunstancias que pueden provocarnos problemas cuando una onda electromagnética viaja por una línea de transmisión. Vimos además los problemas que se generaban en todas las conexiones que podíamos realizar cuando estamos trabajando con altas frecuencias. Es decir, ahí nosotros teníamos problemas con las impedancias y sus acoples correspondientes, ¿correcto? Vimos en la clase anterior ya el inicio de las antenas, vimos de qué se trataba, una antena básica que correspondía al dipolo. Llegamos a visualizar qué era el monopolo, el dipolo de lambda medios, lambda sobre 4. Vimos las antenas helicoidales, por lo menos de manera intuitiva, ya las vimos. En esta ocasión vamos a darle continuación a esos temas, visualizando y adentrándonos un poquito más dentro de los parámetros de la antena, ¿sí? Entonces, realmente hay un conjunto medio, digamos que medio amplio de parámetros que nos pueden ayudar a distinguir el funcionamiento de una antena, ¿sí? Sin embargo, dedicaremos esta clase y quizás la siguiente también a la visualización de esos parámetros. Hasta ahora, todo lo que se ha visto prácticamente ha sido teórico. Sin embargo, ya a partir de esto podemos plantearnos, es decir, una vez que terminamos de visualizar todas las características teóricas de una antena, entonces ya podríamos empezar a plantearnos algún tipo de tema práctico o semipráctico, como se les había indicado anteriormente, ¿correcto? Entonces, los objetivos que tenemos para esta clase son los siguientes: comprender el comportamiento de las antenas, diferenciar entre los parámetros de la antena y la antena isotrópica, es decir, vamos a evidenciar cómo nosotros podemos generar las características de las antenas en base a un modelo ideal que se denomina antena isotrópica, ¿sí? Ya lo vamos a ver de qué se trata. Entonces, empecemos. En la clase previa nosotros ya vimos que era un patrón de radiación. ¿Quién se acuerda a qué denominábamos patrón de radiación? ¿Quién me puede ayudar? Señor, Inge, creo dígame. que es la forma en la que irradia la antena. Ya, es decir, de manera general, el patrón de radiación es la forma física, la forma real en el espacio de la radiación de la antena, ¿correcto? Eso está correcto, ¿sí? Entonces, vamos a explicar, solamente dimos un rápido, una introducción rápida al patrón de radiación. Entonces, aquí vamos a detallar un poquito más de qué se trata ese patrón de radiación, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos una primera figura. En esta figura observamos lo siguiente. Imaginemos que simplemente es un contenedor de agua bastante extenso, ¿sí? En el que nosotros dejamos caer un cuerpo o una gota de agua, lo que sea. Dejamos caer un cuerpo en un punto cualquiera. Si visualizamos, alrededor se conforma un conjunto de ondas, ¿sí? De forma circular a su alrededor. Esa forma circular dependerá de cuáles son los elementos que se encuentren a su alrededor. Por ejemplo, digamos que justo en este punto nosotros tenemos algo ahí, ¿sí? Que perturbe, que dañe la forma física de las ondas. Por lo tanto, mientras no exista ningún tipo de elemento que nos estorbe a nosotros, que estorbe a la onda, entonces la figura será circular de forma total, ¿sí? Sin embargo, miren, en la parte cercana de donde cae el cuerpo, vemos la siguiente situación. Esto le hacemos un zoom y vemos el punto
donde el cuerpo cae. ¿Qué es lo que sucede? Realmente existe un sinnúmero de movimientos aleatorios a su alrededor. Realmente no es posible observar algún tipo de patrón en las cercanías del punto de caída del cuerpo. Pero cuando nos alejamos, pasamos una cierta distancia, entonces todos estos elementos aleatorios se suman o se restan entre sí para que alrededor, ya en una zona más lejana, se conformen las ondas que nosotros siempre vemos. ¿Ok? Entonces, eso sucede en una onda física, en un contenedor de agua o cosas en las que se puede visualizar. El comportamiento de las ondas electromagnéticas es muy similar, es el mismo, ¿correcto? Hay que recalcar lo siguiente. Para nosotros, el punto este que se encuentra acá es como si fuese este cuerpo que cae en el contenedor de agua, ¿sí? Entonces, si es un punto, si es solamente un punto, a su alrededor se generan ondas circulares. Como estamos en 3D, en una onda electromagnética, la onda se propaga por el espacio, entonces se genera ese mismo patrón de ondas a su alrededor. Pero como estamos en 3D, en el espacio, entonces se genera para nosotros una esfera, ¿correcto? Entonces, aquí hay que recalcar la siguiente situación. Todo lo que nosotros estudiamos, a menos que se diga lo contrario, se está refiriendo es decir, el patrón de radiación y todo lo que veamos, todas las características que vamos a evidenciar en esta y la siguiente clase, corresponderá a la sección más lejana o a la zona lejana de la antena, ¿sí? Este comportamiento lejano es este comportamiento que nosotros vamos a visualizar. La zona cercana no se la estudia precisamente por el comportamiento caótico. No tenemos nada que hacer ahí, solamente una cosa. Lo único que nos interesa de esa zona cercana es simplemente saber cuál es la distancia máxima a la cual todavía se encuentra ese comportamiento caótico, a partir del cual ya empieza a comportarse como una onda normal, como las ondas que ya conocemos, ¿correcto? Eso es importante porque eh, cuando estamos haciendo enlaces, es importante observar ese cambio, esa distancia a la cual se termina el comportamiento caótico, para que a partir de esa distancia, por lo menos empiecen las antenas receptoras a enlazarse a esta antena transmisora, ¿correcto? Si colocamos nosotros una antena más cerca de la distancia a la cual termina el comportamiento caótico, entonces vamos a tener realmente quizás no recepción, quizás vamos a recibir en algún instante, en otro no, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la zona cercana la dejamos a un ladito. En lo posterior ya veremos cuál es la distancia a la cual se termina esa zona cercana, y todo lo que estudiemos hoy día será eh, dirigido a la zona lejana, ¿correcto? Bien, eh, esto para nosotros, la representación de este comportamiento que acabamos de ver acá, para una antena, para una onda electromagnética, corresponde para nosotros al comportamiento de una antena isotrópica, ¿sí? A esto le denominamos antena isotrópica. ¿Qué podemos decir de esa antena? Primero, que se considera que la antena es un punto en el espacio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que estaríamos tratando con una antena de tipo monopolo, ¿ok? Sin embargo, acuérdense que en la vida real, eso vimos en la clase anterior, los monopolos no existen, no pueden ser posibles, ¿sí? Desde el punto de vista del magnetismo, un imán no puede ser separado los polos nortes y los polos sur. En cualquier instante, cuando quiera hacer esa separación, cada uno de los nuevos trozos vuelven otra vez a tener polo norte y polo sur.
Entonces, esto para nosotros es una antena isotrópica porque es una antena ideal, ¿sí? Es la referencia de lo que vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces, como dijimos, a partir de la antena isotrópica se hace el estudio del resto de antenas, sobre todo de las antenas ya reales, las que nosotros podemos observar en nuestro entorno, en la vida profesional y en el área tecnológica, ¿correcto? Fíjense, ¿por qué la antena isotrópica es la base del estudio? ¿Qué sucede si nosotros podemos imaginar a esta antena isotrópica y su radiación, su patrón de radiación, eh, de manera que en la parte superior y en la parte inferior las vamos aplastando, ¿sí? Vamos tratando de generar una presión por la parte superior y por la parte inferior hasta que finalmente estos dos puntos se toquen. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos esta antena de acá, este patrón de radiación. Esta antena, al tener una concentración de la potencia en una dirección específica del espacio, se le denomina omnidireccional, ¿correcto? Eh, por otro lado, si a esta misma antena tratamos de generarle una presión por la parte de atrás, de manera que toda esa presión se vaya también a la parte delantera, entonces vamos a tener esta antena denominada antena directiva, ¿correcto? Por lo tanto, cada, cada posibilidad que existe de mantener concentrada a la potencia en una dirección específica del espacio, se le denomina directividad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la directividad, tenemos tres tipos de antenas. La antena isotrópica, que tiene una directividad igual a cero, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no se dirige especialmente ese patrón de radiación en un sentido específico, sino la radiación es de forma igual en todos los sentidos del espacio. Eh, Ahora, fíjense, realmente aquí dentro del concepto podemos tener un choque respecto a las concepciones de las palabras, ¿sí? Omnidireccional realmente tiene una concepción de que la radiación es hacia todos los sentidos del espacio, ¿correcto? Y realmente la omnidireccionalidad la tendría la antena isotrópica. Sin embargo, ya por cuestiones de autores que previamente los fueron denominando de alguna forma, a esta se le denomina solamente isotrópica, a esta antena omnidireccional y a esta antena directiva, ¿correcto? Ahora, ¿por qué le llamamos también omnidireccional? Porque teóricamente sí se está radiando en todos los sentidos del espacio de una forma igual. Pero ¿qué pasa en los extremos superiores e inferiores? Aquí viene ya el comportamiento de una antena real. En esta antena isotrópica nosotros teníamos solamente una antena puntual, es decir, esa es la diferencia del concepto de la antena isotrópica con la antena omnidireccional. Ya, en la antena isotrópica solamente es una antena puntual, es un punto nada más. Por lo tanto, la forma en la cual se va a radiar a su alrededor, vimos que era de forma circular en la superficie acuática. Al estar en el espacio, en cambio, es una esfera total, ¿correcto? Ahora, cuando ya pasamos de esta antena ideal, de esta antena puntual, a una antena más real, ¿qué significa más real? Que nuestra antena ya tiene una longitud específica y deja de ser un punto nada más. Entonces, en ese instante, eh,
vemos que tiene que moverse también, tiene que transformarse ese patrón de radiación y por eso es que se genera este comportamiento omnidireccional, ¿sí? Simplemente al incorporarle una longitud a la antena puntual, ya el comportamiento cambia de esta forma. Aún así, estas dos antenas, esos dos comportamientos, son todavía ideales. Es decir, se considera que la antena se encuentra en el espacio vacío, en el que no tiene una onda electromagnética, ningún tipo de obstáculo en el que pueda chocar y pueda cambiar su patrón de radiación. Cuando ya estamos aquí abajo, en la Tierra, con todos los problemas que eso acarrea, por ejemplo, tierra, el plano tierra, recuerden que es muy importante, eh, tenemos edificios, árboles y todo lo que sea a su alrededor, entonces su comportamiento siempre o mayoritariamente va a ser de forma directiva. Por lo tanto, este tercer comportamiento representa de manera general un comportamiento real de las antenas. ¿Ok? Preguntas, dudas. Continuamos con ganancia directiva, otro parámetro más que distingue a nuestras antenas, ¿sí? Fíjense, acá teníamos, primerito vimos patrón de radiación. Si queremos hacer una diferencia del patrón de radiación con directividad, ¿cuál sería la diferencia? Que la directividad va específicamente a un punto, o sea, solo tiene una dirección. ¿Ya? ¿Y qué es el patrón de radiación? ¿Cuál sería la diferencia con el patrón de radiación? El patrón de radiación me indica la longitud de hasta dónde puede llegar la directividad, en este caso. Bueno, en la primera situación estábamos bien, es decir, recuerden, el patrón de radiación es solamente la forma, nada más, solamente la forma de radiación hacia el exterior de la antena, ¿correcto? Puede tomar cualquier forma posible. Esto es un patrón de radiación, esto es un patrón y esto es un patrón de radiación. Así de forma general. Más específica es la directividad, porque me dice, como mencionaba usted, que el punto o la dirección del espacio en donde se concentra la mayor cantidad de radiación. ¿Eso qué significa? Que se concentra de forma mayor la potencia radiada de la antena, ¿correcto? ¿Y por qué hago esa diferencia o por qué necesito que haya alguna diferencia? Porque de la directividad sale también la ganancia directiva, ¿correcto? No es lo mismo y no hay que equivocarnos en estos dos conceptos adicionales. Entonces, como directividad dijimos de manera general, solamente es la radiación en un sentido específico del espacio. Entonces, veamos qué es la ganancia directiva. Aquí me gusta hacer siempre la siguiente aclaración. Cuando hablamos de ganancias, dentro del área de la electrónica sobre todo, siempre se tiene una concepción de esta palabra como que el incremento de algo, ¿correcto? Es decir, cuando estamos hablando de un amplificador operacional, digámoslo así, la ganancia es la cantidad de tensión que se incrementó a la salida respecto a la señal de entrada, ¿correcto? En ningún momento la ganancia tiene otra connotación. Aquí en antenas tiene una diferencia específica porque se trata de la ganancia directiva. No se trata de la ganancia de potencia, que eso es otra situación. ¿Cuándo nosotros podemos tener ganancias de potencias o de tensiones o de intensidades de corriente? Solamente cuando estamos hablando de elementos activos, así como el amplificador operacional. Sin embargo, sabemos que nuestra antena no es un elemento activo, es un elemento pasivo en el que
A la final es simplemente un conductor en el que yo le doy una señal y solito se encarga por las características electromagnéticas, solito se encarga de transformar la corriente eléctrica en radiación, ¿correcto? Entonces, la antena es un elemento pasivo que en ningún momento genera una ganancia de potencia. Eso, por favor, tenerlo muy en claro porque sale en pruebas, ¿sí? Sobre todo en la evaluación que ya nos llega, tiene que salir de eso. ¿De qué se trata la ganancia directiva? Simplemente es lo que acabamos de indicar anteriormente. Dijimos que cuando tomamos este patrón de radiación isotrópico y apretamos por los lados a al patrón de radiación, obteníamos esta de acá, ¿correcto? Y así, si nosotros seguimos apretando de cualquier otro lugar, vamos a obtener cualquier otro tipo de patrón de radiación. ¿Qué significa eso? Que este patrón de radiación salió de esta de acá. Esta también sale de acá, es decir, esta se puede generar a partir de este patrón de radiación isotrópico, a través de la directividad isotrópica, ¿correcto? Por lo tanto, siempre se mide la relación que tiene entre esta antena real, la que para nosotros funciona en la vida real, respecto al comportamiento isotrópico, ¿sí? Y es por eso que cuando estamos hablando de ganancia directiva, para nosotros aparece una nueva forma de medir las cosas. Por ejemplo, acuérdense que nosotros teníamos la forma de medir la potencia en decibeles, simplemente hallando el menos 10 logaritmo de la potencia, ¿correcto? De la potencia medida en watts sobre una referencia. ¿Sí? Acuérdense, para medir la potencia en dB, si nosotros queríamos, si nuestra unidad de medida de referencia era un watt, entonces teníamos el decibel, ¿correcto? El dB. Si ahora en vez de utilizar un watt, teníamos como base un miliwatt, entonces teníamos el dBm, trasladándose esta m para acá y generándose el dBm, ¿correcto? Y así podíamos generar el dBu. Si la medida era respecto a un microwatt, teníamos el dBu. Y así sucesivamente. Ahora aparece el dBi, ¿correcto? Dentro de antenas, las propiedades del comportamiento de una antena se van a medir en dBi. ¿Por qué? Porque nuestra unidad de medida de referencia siempre va a ser la antena isotrópica. ¿Correcto? Por lo tanto, familiarizarse con el dBi. En todo momento, dentro de antenas, vamos a utilizar ese dBi, sobre todo cuando estamos en los parámetros de la antena, ¿sí? Si en algún momento usted está midiendo potencias antes de que llegue la energía a radiarse fuera de la antena, solo entonces no utilizará la unidad de medida dBi. Ahí va a utilizar dBms, dBu o cualquier otro tipo de medida. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, ¿de qué se trata esto de aquí? Imaginemos que tenemos el siguiente comportamiento. Imaginemos que tenemos esta antena, vamos a colocarle su patrón de radiación, vamos a utilizar esta de aquí, la antena directiva, y la vamos a graficar en un plano cartesiano. Si lo vemos desde uno de los costados, obtendríamos algo similar a esto. ¿Ok? Y vamos a hacer el procedimiento de medir la potencia. Tomemos un punto específico de ese patrón de radiación
Por ejemplo, justo aquí. No sé si se ve. Ahí. ¿Sí se ve? Si tomamos ese punto para medir la potencia, es necesario solamente medir la distancia que tiene respecto al punto de origen, que es la posición de la antena. Por lo tanto, mido esta longitud de aquí, mido esta distancia y la traslado esa misma distancia a la antena isotrópica. Entonces, tomo el punto central, que sería la antena puntual en la antena isotrópica, coloco a la misma distancia, voy a separar la misma distancia y ahora mido las potencias. Voy a medir la potencia en este punto y en este punto a la misma vez. ¿Cuál sería la relación que yo puedo observar en esas medidas? ¿Qué es lo que yo podría decir? ¿Qué ustedes observarían simplemente hallando los valores numéricos? Digamos que aquí me da un valor A de potencia y acá me da un valor B de potencia. ¿Qué relaciones verían entre esas potencias? ¿Qué sería la primera que sería medido hasta el centro? O sea, sería la mitad, ¿no? El punto central es lo mismo, la misma posición que de la antena, ¿correcto? ¿Qué Sí. veríamos numéricamente? Si esto es un número, si A es un número y B es un número, ¿qué relación podríamos visualizar? Las medidas son las mismas, ¿no? La distancia a la cual se miden esas dos potencias son las mismas tanto en la antena isotrópica como en la antena real. ¿Qué veríamos? De acuerdo a la gráfica, ¿cómo interpretaríamos eso? En A no va a haber pérdidas. En A no tenemos pérdidas. Bueno, ¿qué más podemos visualizar? El resto, ¿sí se encuentra ahí? Activen sus cámaras. A ver si igual a B. Pero no sabemos. Díganme, díganme. Solo para evidenciar que se encuentran ahí nada más. ¿Correcto? Gracias. Ya trabajamos así. Miren, ¿qué es lo que vamos a observar? Es decir, solamente por la gráfica podemos hallar lo siguiente. ¿Qué dijimos que sucede con la potencia o con la radiación en la antena isotrópica? ¿Por qué se llama isotrópica? Porque radia su potencia de forma igualitaria en todos los sentidos, ¿correcto? Por lo tanto, en el globo que nosotros nos imaginamos que corresponde a la radiación, al tomar un puntito respecto a la potencia en el globo sería la presión, ¿cuál tendría más presión? ¿El globo que está más expandido de forma esférica o el punto del globo en el cual ya se encuentra apretado en los extremos y concentrada solamente la presión en un solo sentido? ¿Cuál de ellos tendría más potencia? Precisamente nuestra antena La real. segunda. Claro que sí. La segunda, la antena real. El punto B tendría mayor cantidad de potencia. Nuevamente, ¿por qué? Porque toda esta potencia que debió venir acá en la antena isotrópica no se va. Se aprieta todo esto, hay que apretarlo todo esto, y esa potencia que debía estar aquí, que debía estar acá, y por estos sentidos que están por acá, se van y se concentran en este sentido, y por eso genera este patrón de radiación directivo. ¿Qué significa? Que toda esta potencia de aquí se fue para allá y se concentra en esos puntos. Por eso es que si medimos a la misma distancia entre la antena isotrópica y la antena real, se visualiza un incremento de concentración de potencia.
A eso se le denomina ganancia directiva, ¿sí? Es decir, no se incrementa la potencia porque el elemento, porque la antena es activa, no, sino simplemente porque se concentra la radiación en un solo sentido. ¿A qué le llamamos concentración de radiación en un solo sentido? A la directividad. Por eso que se le denomina a esto ganancia directiva. No se llama ganancia de potencia, ¿correcto? Tener muy claro eso. Ahora, fíjense como les había indicado anteriormente. Hay que quitarnos esa concepción de que la ganancia es solamente un incremento. Solo en este punto, la ganancia es un incremento. ¿Qué pasa si en la antena mido hacia atrás la misma distancia que medí hacia adelante? Y en ese punto vuelvo a medir la potencia. Digamos que este es un punto C. ¿Qué relación tiene ahora el punto A, la potencia del punto A, con la potencia del punto C? ¿Qué podemos observar? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? La C es menor. La C es menor, claro que sí. Fíjense, el patrón de radiación no está tocando al punto C. Por lo tanto, en ese punto no existe ninguna cantidad de potencia. Por lo tanto, sí, en ese punto realmente la potencia es cero. Y ya, si hacemos lo mismo, si del punto en la antena isotrópica, del centro de la antena puntual, hacemos la misma medida para atrás, que lo único que estamos haciendo es trasladar esto dándole una vuelta, en este punto sí vamos a observar la misma cantidad de potencia que en el punto A, ¿correcto? Es por eso que no podemos hablar de que siempre la ganancia directiva es solamente un incremento de directividad, no siempre, ¿correcto? Porque aquí ya estamos visualizando que es una pérdida o es una disminución de la directividad. Entonces, ¿cómo definimos la ganancia directiva? Simplemente tomando en cuenta la dirección de radiación del lóbulo principal del patrón de radiación, ¿correcto? Anotarán eso, por favor. La ganancia directiva solamente se evidencia o se mide eh, en el lóbulo principal del patrón de radiación de una antena. Entonces, algo adicional que podemos sacar de esto, fíjense, es lo siguiente, ¿no? Si yo mido el punto máximo, vamos a hacer otro análisis muy similar. Desde el centro de la antena puntual, desde la antena isotrópica hacia el extremo máximo a donde llega la radiación, si esa misma distancia la llevo desde la antena real hacia, vamos a ponerle aquí otro color, a la misma distancia, entonces observamos que, fíjense, el patrón de radiación se extiende un poco más, lo que se puede visualizar aquí. Idealmente, si fuese una antena isotrópica, el patrón de radiación solo tiene este alcance como máximo. Pero al transformarse en una antena directiva, al empujar la presión del globo por los extremos, obviamente tiene que irse a algún lado esa potencia, ¿correcto? Y esa potencia se va en este sentido, en el sentido de la directividad. Por lo tanto, en ese sentido de la directividad, vamos a tener un incremento del alcance de la radiación. Y esta es una de las estrategias que se utilizan para poder mejorar el alcance, ¿sí? Mientras más directiva es nuestra antena, mayor alcance tendrá tanto en recepción como en transmisión, ¿sí? Desde otro punto de vista, en dependencia de las necesidades, a eso se le denomina también eficiencia, porque si yo solamente quiero transmitir, quiero hacer un enlace punto a punto entre dos antenas, entonces
no me interesa que la radiación se vaya a otros lugares, a otros sectores del espacio, solamente se concentre en ese sentido, ¿correcto? Entonces, a eso también se le llama eficiencia de radiación. Acá ya vimos una característica nueva que le denominamos lóbulo principal. Es decir, vamos a pasarnos hacia esa diapositiva y vamos a evidenciar las características del patrón de radiación. Fíjense, aquí tenemos el lóbulo principal, es decir, a la concentración máxima de la potencia se le llama lóbulo principal. Tenemos lóbulos secundarios, aquellos que se encuentran prácticamente casi en la misma dirección de radiación deseada, y lóbulos posteriores o lóbulos traseros, aquellas secciones de radiación que obviamente se encuentran en sentido contrario al lóbulo principal, ¿correcto? Siempre una radiación se va a observar de manera irregular. Por lo tanto, existirán puntos donde no vamos a tener ninguna cantidad de potencia radiada y a esos puntos se les denomina nulos, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? Una pregunta, en los que dicen los nulos no hay nada no hay nada de radiación. No hay nada, ajá. Incluso podemos tener nulos en los lugares más cercanos de la antena. Por lo tanto, si nuestra idea es que si yo no tengo recepción de mi celular y me voy a un lugar más cercano de la antena y coincido con ese nulo, tampoco voy a tener recepción, ¿correcto? Entonces, lo que sí hay que conocer es cuál es la dirección del patrón de radiación del lóbulo principal y allá debería moverme. Y claro, porque en esos lugares no existe nada de radiación, no existe ninguna potencia radiada en esos lugares, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna duda? No hay eso. ¿Ya? Una consulta, ¿los puntos nulos son creados por la zona cercana, por el caos que existe ahí? Sí, es porque la zona cercana, en la zona cercana, el caos que se puede provocar es generalmente referente a pérdidas, es decir, siempre me va a generar pérdidas. Sin embargo, la zona cercana es mucho más pequeña, ¿sí? Aquí esto está reducido al máximo. Si hacemos un zoom realmente, la zona cercana estaría solamente en este círculo pequeñito que se encuentra acá y quizás mucho más cerca que es, ¿sí? Ahora, estos nulos de acá ya se encuentran dentro del patrón de radiación. ¿Qué significa eso? Que ya el patrón de radiación es parte de la zona lejana, ya no es de la zona cercana. Entonces, esos nulos se generan por rebotes de la señal en las paredes, por, por la distancia que se encuentra la antena desde el plano tierra, por muchas razones, ¿sí? En muchas circunstancias no podemos obtener un patrón de radiación estable, digámoslo así. Siempre vamos a tener en cualquier circunstancia algún lóbulo secundario, lóbulos traseros y por lo tanto los nulos también, ¿sí? Gracias, señor. Uh-huh. Antes de pasar, vamos a finalizar con esto de aquí. Fíjense, primero que todo, ¿cómo hallamos el patrón de radiación? ¿Sí? Inicialmente el patrón de radiación era encontrado de forma empírica. ¿Qué significa eso? Que no existen cálculos por detrás para poder determinar ese patrón de radiación. Obviamente eso era antes, ¿no? Antes de que se generaran
los software de simulación y cosas parecidas. Una vez que ya se determina de mejor manera el comportamiento electromagnético y además aparecen los software de simulación, es que nosotros podemos obtener directamente ese patrón de radiación. Pero inicialmente se descubre el patrón de radiación de una antena simplemente haciendo medidas de forma sencilla, ¿sí? Es decir, si nosotros colocamos a una antena, digamos que en este punto de aquí, y hacemos medidas a su alrededor. Por ejemplo, elijo una distancia específica. Digamos que la distancia mínima de medición es ya fuera de la zona cercana. Entonces, imaginemos que esta es la distancia inicial. Hago una medida y observo o anoto su valor. Y a su alrededor sigo haciendo el mismo procedimiento. Es decir, tomo este punto, hago la medida, anoto el valor. Hago esta medida, anoto el valor. Hago esta medida, anoto. Y así sucesivamente. Elijo una distancia mayor y hago el mismo procedimiento. Tomo medidas alrededor de la antena. Elijo otra distancia más y hago medidas. Anotando cada una de las medidas que voy tomando a su alrededor. En esos puntos donde coinciden la potencia, donde coincide el mismo valor de potencia, los hago uno solo, de manera que así es como se genera el patrón de radiación. ¿Sí? Simplemente con una medida alrededor de la antena. Por lo tanto, eso es lo que nosotros visualizamos en esta gráfica de acá. Es decir, fíjense, si yo elijo un punto de medición, por ejemplo, este de aquí, la distancia que yo estoy observando realmente es una representación de la potencia que tiene en ese punto. Y si ese punto se lo traslada a su alrededor, la potencia va a ser la misma. Eso se encuentra reflejado aquí. La gráfica que nos genera el patrón de radiación es correspondiente a la potencia. Además vemos, fíjense a su alrededor, una graduación de la circunferencia. ¿Eso qué significa? Simplemente esto de acá. Es decir, del origen, digamos que a esto le hacemos un plano cartesiano y lo único que me está diciendo es cuál es el ángulo que se está tomando para la medida. Entonces, digamos que este de aquí, este punto de aquí, me estaría generando un ángulo específico de medida alrededor de esa antena. Perdón, ¿sí? No confundirse esta gráfica con la carta de Smith, por favor. Esto no es la carta de Smith, es la medida de la potencia como el módulo de la potencia, la distancia a la cual se encuentre, y además el ángulo al cual se está dirigiendo en el área, en el espacio, ¿correcto? El ángulo espacial en donde se mide esa potencia me está indicando toda esta graduación de acá. ¿Por qué decimos eso? Porque nos podemos ir hacia el software de simulación y ya podemos darle mucho más sentido al resto de elementos del software. Venimos acá. Esto ya lo vimos, ya sabemos de qué se trata. Yo tengo simplemente implementada una antena rápida nada más, ¿sí? Cualquier antena es al azar. A la hora de hacer el cálculo, ya podemos identificar
las otras características que me entrega como resultado, ¿sí? Esto ya lo vimos, frecuencia de trabajo, impedancia como parte real y parte imaginaria, el ROE de CWR respecto a una antena de 50 ohmios, y por acá tenemos ganancias, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros tenemos la ganancia de la antena respecto a la antena en el espacio libre, ¿ok? Y por otro lado tenemos la ganancia horizontal, y por acá tenemos la ganancia vertical medidas en dBi. Acá nosotros tenemos además la relación del lóbulo principal que está hacia adelante y respecto al lóbulo posterior o el lóbulo trasero, ¿sí? Una relación entre esos dos valores me da una característica de directividad. Entonces, aquí me dice que tiene una directividad de menos 0,01. Veamos en la gráfica de qué se trata. Esto es lo que me está indicando, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que existe aproximadamente el mismo lóbulo hacia adelante que hacia atrás. Eso me está indicando esta relación del lóbulo principal y el lóbulo posterior. Por lo tanto, mientras mayor sea la diferencia esto, mientras más lóbulo principal tenga y más se reduzca el lóbulo secundario, este valor va a ir incrementándose positivamente. Si por lo contrario esto de acá incrementa el lóbulo posterior y decrementa el lóbulo principal, entonces esto irá incrementándose de forma negativamente. Es decir, disminuyendo el valor negativo. ¿Correcto? ¿Sí estamos claros? Ahora, veamos estas dos ganancias, ¿sí? Estas dos ganancias se pueden visualizar por acá. Veamos qué sucede. Aquí. Aquí tenemos los patrones de radiación azimutal y de elevación, ¿sí? Azimut, que así es la palabra en inglés, creo. Algunos autores lo llaman azimutal, así que como quieras llamarle, estaría bien. ¿Qué significa eso? Simplemente, si a nuestro patrón de radiación le hacemos un corte de forma horizontal y lo trasladamos a un plano, se genera esta visualización. Si lo cortamos ahora vertical y lo trasladamos a un plano, se visualiza esto de aquí. ¿Sí está claro eso? Es decir, la forma de la rosquilla estaría hacia atrás, más o menos así, del patrón de radiación, ¿correcto? Con ello, simplemente determinamos al patrón de radiación horizontal como el azimutal, ¿correcto? Azimutal, corte horizontal. Corte vertical, patrón de elevación, ¿correcto? ¿Por qué es de elevación? Porque simplemente me da una característica física, es decir, en el área, en nuestro entorno real, esto nosotros podemos identificar. Esta es la dirección hacia el cielo y esta es la dirección hacia la tierra. Por eso es de elevación, ¿sí? ¿Qué más nos ayuda o en qué más nos ayuda a hacer esta observación del patrón de radiación? Primero que todo, este patrón de radiación se le denomina plano H porque identifica o representa directamente el campo magnético. A este se le llama plano E porque identifica el campo eléctrico, ¿sí? Este patrón del plano H, el azimutal, solamente nos proporciona una característica, nada más. Nos dice cuánto se está perdiendo en el eje Z. Es decir, cuando yo estoy haciendo una comunicación en tierra, no necesito que mi patrón de radiación se vaya hacia el cielo o hacia tierra, sino siempre hacia los costados, ¿sí?
siempre en el sentido horizontal. Por eso es que nos quedamos solamente con este patrón de radiación, con el plano E, ¿correcto? Y además, habíamos indicado previamente en una clase anterior de que en las comunicaciones quien interesa es el campo eléctrico más no el campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico genera una corriente o un campo inducido en la antena receptora, el cual genera la corriente y esa corriente es la recepción de la señal de la antena transmisora. Por lo tanto, esto es lo que nos interesa y con esto nos quedamos nosotros para el análisis más específico, ¿correcto? ¿Dudas, preguntas? Bien. Si nos olvidamos ya del contenido interno y nos quedamos solamente con el plano E, aquí tenemos una característica adicional que representa a las antenas y es el ángulo del haz. ¿Qué significa eso? El lóbulo principal del patrón de radiación para nosotros se denomina haz, ¿correcto? Es el haz de radiación. Para poder hallar el lugar más exacto hacia donde se está dirigiendo el patrón de radiación, simplemente se halla de la siguiente manera. Del punto máximo de alcance del patrón de radiación, que es este de aquí, medimos la potencia. Medimos con qué potencia está llegando. Acuérdense que mientras más alejado, la potencia va disminuyendo, ¿correcto? Hasta este punto en el que se cambia a cero, ¿correcto? Por lo tanto, de este valor de medida de potencia, si yo regreso 3 dB menos, digamos que midiendo, veo que aquí se encuentra esta potencia menos 3 dB. ¿Sí está entendido? Por ejemplo, si aquí medimos la potencia P, en el punto que acabamos de encontrar sería la potencia menos 3 dB, matemáticamente, ¿correcto? En ese punto de menos 3 dB, yo genero una línea vertical. Digamos que coincide, ¿no? Perdón por la falta de precisión. Cuando hago ese corte, estos son los puntos de menos 3 dB, ¿correcto? Ese es el punto de menos 3 dB. Y a ese punto le voy a unir con el origen o con la antena. Con el origen de coordenadas, que también es la posición de nuestra antena. Le hacemos la unión tanto en el lado superior como en el lado inferior. El ángulo que se genera se denomina ángulo del haz. Este es el ángulo del haz del patrón de radiación, del lóbulo principal, ¿no? ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Para qué nos sirve ese ángulo? Por otro lado, recuerden que como estamos tratando un patrón de radiación en 3D, en el espacio, entonces el ángulo es un ángulo sólido, ¿sí? Es un ángulo sólido de las... sin embargo, para visualizar nada más, nosotros tenemos un ángulo plano, ¿correcto? Esto es un ángulo plano. ¿Para qué utilizamos ese ángulo? Primero que todo, para determinar la directividad. Si este ángulo es menor, se cierra. Si esto se cierra, entonces tenemos una directividad mayor que esta de aquí, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos esto de aquí y observamos su ángulo del haz, tendríamos aproximadamente esto de aquí. Si ahora lo...
lo comparamos con una antena más directiva, su ángulo de haz sería aproximadamente este de aquí. Fíjense entonces, mientras más cerrado es, mientras más pequeño el ángulo del haz, mayor directividad de la antena, ¿correcto? Entonces, primera característica que me genera el ángulo del haz. Segunda característica, cuando estamos nosotros haciendo un enlace punto a punto, acuérdense que nosotros tenemos que orientarles a las antenas, ¿correcto? Si las orientamos a corta distancia, es facilito ponerles viéndose dos antenas. Pero en largas distancias es casi imposible. Aunque yo haga de forma topográfica la visualización entre ellos, pudiera de alguna manera, cuando nos giramos, tener una cierta diferencia a la hora de que se estén visualizando, ¿sí? Por lo tanto, para que se pueda generar un enlace de forma correcta, sin importar si se encuentran demasiado alineados o no, mientras los patrones de radiación se vean entre sí, se interconecten entre sí, entonces ya tenemos una comunicación, ¿correcto? Ese es el uso que se le puede dar al ángulo del haz, ¿ok? Y por otro lado, la eficiencia. Como dijimos, mientras mayor radiación tenga, mientras en un solo sentido, mientras el lóbulo principal sea mayor que el resto, lóbulos secundarios y lóbulos posteriores, para nosotros eso va a ser la eficiencia también, ¿correcto? Es decir, la eficiencia es que se envíe la mayor cantidad de potencia al lugar que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, el ángulo del haz también nos genera una cierta idea de la eficiencia que se puede generar en la radiación, ¿ok? ¿Por qué? Porque no necesito que se radie señales a los alrededores, solamente en una dirección específica. Por lo tanto, me está dando una cierta medida de la radiación en otros sentidos, donde para mí, como ingeniero, me da a entender que se está perdiendo la señal. ¿Ok? Entonces, la eficiencia de la eficiencia de radiación también se puede identificar a través del ángulo sólido del haz. Entonces, veamos esto de acá. Creo que ya podemos finalizar con este de aquí. Ah, ya. Aquí tenemos. Esta es nuestra ganancia en horizontal y esto es nuestra ganancia en vertical. ¿Qué significa esto? En el gráfico azimutal y en el gráfico de elevación. ¿Correcto? Eso, por favor, tomar muy en cuenta. ¿Qué esperaríamos nosotros para observar en estos lugares? Menor valor aquí, porque no quiero que se vaya el patrón de radiación hacia el cielo ni hacia tierra, y mayor valor acá, porque quiero que se dirija la potencia en el sentido de elevación, ¿correcto? ¿Qué más podemos visualizar? Y esto de acá. Fíjense cómo nosotros hallamos el ángulo del haz. Simplemente esto. Este es el lugar máximo a donde llega el patrón de radiación. Resto menos 3 dB, el punto sería aquí. Entonces, yo voy a trazar esa línea recta por acá y entonces hallaría la línea por acá. Recuerden que hay que trazar una línea recta, ¿no? Paralela al eje que se encuentra por aquí, al eje Y. El otro punto estaría más o menos por acá. Esa distancia que acabamos de encontrar, ese ángulo, es el ángulo del haz, ¿sí? Por eso es que nos interesa bastante este software mmanagal, porque nos ayuda a identificar el punto de menos 3 dB. Y con eso para nosotros, si lo imprimimos, podemos hallar rápidamente ese ángulo
del haz. ¿Ok? Fíjense, aquí en este caso, el ángulo del haz, tanto del lóbulo principal como del lóbulo posterior, debe ser el mismo. Por lo tanto, la relación que acabamos de ver entre esos dos lóbulos realmente es casi cero. ¿Ok? Si lo vemos en 3D, se puede visualizar. La simulación de esta antena se encuentra como una simulación ideal. Por eso es que nos genera una especie de rosquilla sin ningún otro tipo de problemas. Si cambiamos las circunstancias de simulación, esto debería cambiar también, como el ejemplo que vimos en la clase previa. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la gráfica azimutal, el patrón azimutal, perdón, el patrón de elevación, y acá tenemos el patrón azimutal. ¿Ok? Preguntas, dudas. Si yo voy colocando valores, también me generan los valores correspondientes a ese punto específico. ¿Correcto? ¿Alguna inquietud? Con ello ustedes ya están listos para hacer antenas, sobre todo de tipo cable, utilizando este software M-Managal. Y realmente ya pueden interpretar cualquier otro tipo de software también. Díganme, preguntas, dudas. ¿Todo bien? Ok. Otro parámetro de las antenas corresponde a la polarización de la antena. La polarización de la antena corresponderá a la polarización de la onda electromagnética. Desde ese punto de vista tenemos tres tipos de polarizaciones de manera general. Realmente hay muchas más. Permítanme. Bien, entonces vamos a continuar. Desde el punto de vista de las señales, de las ondas electromagnéticas, la polarización simplemente es la forma con la cual se propagan en el espacio. Así de simple, ¿sí? Es decir, si nosotros hablamos de la luz del sol, la luz que viene no tiene polarización. Tiene una, digamos que es una polarización omnidireccional, igualito que nuestra antena isotrópica. La radiación está en todos los sentidos. Así es el Sol. Radia la luz en todos los sentidos. Por lo tanto, la onda electromagnética que sale del Sol no tiene ningún tipo de polarización. ¿Correcto? Sin embargo, cuando nosotros le hacemos pasar por un denominado filtro, por un filtro, la onda puede simplemente trasladarse en un solo sentido. Por ejemplo, las gafas polarizadas, los televisores polarizados, simplemente son un conjunto de dispositivos que permiten cambiar la forma en la cual se propagan las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Desde el punto de vista de las antenas, tenemos la polarización lineal, la polarización circular y la polarización elíptica. De manera más general, simplemente es lineal y circular. ¿Por qué? Porque la elíptica simplemente puede ser un círculo, pero con los polos en el eje X, si quiere, o en el eje Y, achatados. Y con ello ya tenemos polarización elíptica, ¿correcto? Entonces, nos quedamos con la polarización
lineal y la polarización circular. En esta grafiquita de acá, en esta podemos visualizar de mejor manera. Hagamos cuenta que esta fuente de ondas electromagnéticas no tiene ningún tipo de polarización, ¿correcto? La luz es como una fuente de luz que se emite a cualquier sentido. Si la hacemos pasar por un elemento, a esto realmente se le denomina filtro, es un filtro, pero aquí no es un filtro de frecuencias, ¿no? Aquí es un filtro de señales polarizadas. Entonces, las señales, las ondas que coinciden con la dirección de este filtro, pasan a través de él. El resto son eliminados. Por lo tanto, este dispositivo es un elemento polarizador. Nuestras antenas se comportan de la misma manera. Por ejemplo, nuestro dipolo, cuando lo hacemos radiar de esta forma, la onda electromagnética simplemente se radia así. ¿Correcto? No existe una componente en los otros ejes. Si le incorporamos a la antena, ahora así, entonces nuestra onda sinusoidal o nuestra onda electromagnética viajará o se emitirá en ese sentido. El contenido final o la forma final, si hacemos si visualizamos a la dirección de la propagación de esta onda en un solo plano, por ejemplo aquí, solo se estará moviendo hacia arriba y se estará moviendo hacia abajo. Acá lo mismo, se moverá hacia acá y hacia acá, ¿correcto? No existe otra forma de movimiento más. Y esto es una línea recta, por eso se le denomina polarización lineal, ¿ok? Si esta onda electromagnética ahora gira, si además gira como la visualizamos acá, tenemos una onda electromagnética polarizada circularmente, ¿ok? Y la antena que lo pueda generar será una antena de polarización circular. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué tenemos que saber la polarización? La importancia se encuentra en que en telecomunicaciones, cuando usted intenta hacer un enlace entre dos antenas, hay que cuidarse mucho de la polarización. Si su antena transmisora es una antena de polarización lineal y su antena receptora no es una antena de polarización lineal, no recibe la señal. O mejor dicho, de otra forma, si su antena se encuentra así en el transmisor y en el receptor, sin querer lo colocó así, la onda de polarización lineal en este sentido va a llegar a la antena sin que atraviese ese receptor. Por lo tanto, las polarizaciones deben coincidir entre las antenas transmisora y receptora. De lo contrario, de la misma forma que dijimos anteriormente, aunque se encuentren cerca, lo más cerca posible esas dos antenas, no va a tener comunicación. Entonces, nuevamente, muy importante, respecto a la polarización o a la dirección que tienen las antenas en el espacio, ¿correcto? Ya dijimos, una forma de poder ayudarnos es utilizando el haz de radiación, ¿correcto? Si por lo menos ya con eso les damos una visualización entre ellos, además es necesario que se encuentren en el espacio de forma igual, ¿correcto? Tanto el transmisor como el receptor tienen que estar de forma igual en el espacio. Si esto no sucede, no vamos a tener recepción. Por lo tanto, fíjense cuál es la dificultad realmente para poder comunicar dos antenas. Solución a esto. Se utiliza o se recomienda utilizar una antena de polarización lineal como transmisor y una antena de polarización circular como receptor. ¿Por qué sucede esto? Por
esta razón. Aquí mismo la vemos de la misma manera. Bueno, aunque aquí vemos lo contrario, que también es recomendable. Si mi antena transmisora tiene polarización circular, entonces una antena de polarización vertical, sin importar cuál sea su posición, pudiera incluso tener esta dirección, mi antena, pudiera tener esta dirección o cualquier otra. La antena de polarización lineal va a tener comunicación en cualquier sentido con la antena de polarización circular. Y lo contrario también funciona. Es decir, si mi antena transmisora es de polarización circular y ahora hago como receptora mi antena de polarización circular, sucede igual. Toma la señal sin ningún problema de polarización lineal. ¿Ok? Esa es la manera en que se puede implementar de forma sencilla, sobre todo cuando no tiene punto de visualización o línea de vista entre las antenas, o cuando la distancia es demasiado extensa en la propagación de las señales. ¿Correcto? Para utilizar dos antenas de polarización lineal, ya vimos, es complejo porque podríamos no tener la misma dirección espacial. Lo mismo sucede con la polarización circular. Si queremos utilizar dos antenas de polarización circular, ambas deben tener la misma polarización. Porque, si se fijan, aquí tiene una cierta dirección a la hora de propagarse la onda. Es decir, si la onda gira en sentido horario, se le denomina polarización circular a derechas. Si es en sentido antihorario, entonces se denomina polarización circular a izquierdas. Dos antenas de polarización circular se comunican si ambas se encuentran en un mismo sentido. Si son a izquierdas o si son a derechas juntas. De lo contrario, asimismo, aunque estén cerca, no tienen ninguna comunicación entre ellos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y eso físicamente cómo uno se puede dar cuenta en una antena si está polarizada lineal o circular? Ya, correcto. Gracias. Las antenas de tipo dipolo, todas o casi todas son de polarización lineal, ¿sí? Mejor dicho, ¿cuál es la forma de generar una polarización circular de la onda electromagnética? Simplemente por la forma. Es decir, si ahora, en vez de que la antena sea de línea recta, la hacemos circular. Es decir, hacemos una antena helicoidal. Todas las helicoidales generan una onda en ese mismo sentido. Es como que le damos un caminito, le generamos un camino a la onda electromagnética y cuando sale de esa antena sigue ese mismo camino, ¿correcto? A partir de aquí, la onda sigue también el mismo sentido. En la mayoría de casos, con que usted vea que es una antena helicoidal, ya estamos tratando con una antena de polarización circular. ¿Ok? Eso lo habrán visto, por ejemplo, en los automóviles, en los carros. Lo habrán visto quizás... eso en las antenas tipo cable, ¿no? En las antenas de tipo microcinta, que lo veremos en lo posterior, en cambio, es casi similar. Con que la forma física de la antena sea redonda, sea circular, ya tenemos una polarización circular. El comportamiento, ya sea a derechas o a izquierdas, es lo complicado de incorporarse, pero no tiene muchas dificultades tampoco, se puede hacer, ¿correcto? Entonces, solamente con la forma física de la antena ya podemos distinguir qué tipo de polarización se está generando. ¿Ok? No sé si tuvieron la oportunidad de visualizar la antena de comunicaciones móviles que se llevó el semestre anterior a la universidad. Por dentro, ¿se acuerdan que tenía unas antenas de tipo circular? Si es que lo recuerdan, pero bueno, es decir,
Incluso yo no había visto una antena por dentro de comunicaciones móviles previamente, pero por lo visto en esa antena se genera polarización circular para que una antena receptora, sin importar cómo esté su celular, pueda receptar esa señal, ¿correcto? Eso nada más. ¿Alguna otra duda, inquietud? Inge, ¿la polarización de la antena afecta a la potencia? Es decir, ¿una polarización lineal requiere menos o más potencia que la circular? No necesariamente. Ni siquiera al alcance. No tiene nada que ver. Solamente es la forma en la cual se mueve en el espacio nada más. No tiene ninguna relación con la potencia. Gracias, Inge. ¿Ya? Inge, ¿y cuál sería, o sea, cómo yo defino qué polarización necesito? ¿O en base a cuál Eh, es mejor? No, eso se define respecto al tipo de comunicaciones. Es decir, no necesariamente una transmisión en AM necesita una polarización específica o una comunicación digital necesita una polarización específica, no. Sino más bien esto ya depende de la forma de los sistemas de comunicaciones. Por ejemplo, eh, para que nosotros podamos enviar o realizar enlaces distintos en una misma área para que las ondas electromagnéticas no tengan ninguna afectación entre sí, podemos utilizar antenas con distintas polarizaciones. Entonces, simplemente sería una estrategia para evitar pérdidas, para evitar inserción de ruido o cosas parecidas, ¿sí? Por lo contrario, usted elige la polarización que más se apega a usted, nada más. Entonces, por ejemplo, como dijimos, si es un espacio abierto, si no existen más sistemas de comunicaciones, facilito con una polarización lineal. Incluso realmente se utiliza bastante la polarización lineal porque existen otras formas de eliminar la distorsión entre diferentes señales que viajan en el mismo espacio de las comunicaciones, ¿correcto? Eh, no hay una especificación que le diga, elija esto para dicha aplicación o algo así. No existe eso, ¿sí? Solamente depende de cómo usted incorpore su sistema, nada más. Eso dependería también posiblemente de la frecuencia en la que se trabaje para el tipo de comunicación. No tiene igual, no tiene ninguna relación con las frecuencias. Usted puede implementar cualquier polarización a cualquier frecuencia. No hay ninguna ventaja, ninguna desventaja respecto a pérdidas, respecto a, no sé, a soporte de interferencias. No, realmente no existe. Solamente buscando de que no se interfieran entre ellas, se puede utilizar una polarización distinta para cada uno, nada más. Pero por lo contrario, puede elegir cualquiera a cualquier frecuencia. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok. Hacemos un pequeño repaso final, por favor, antes de terminar la clase. Primera pregunta, ¿a qué se le denomina patrón de radiación? ¿Qué podemos decir ahora ya? Es la forma en que se radia. Ya, la forma. Ah, por cierto, me faltó un poquito explicar cómo hacemos que esa sea la forma, ¿sí? Fíjense, esto es realmente raro, ¿no? Cuando yo me topé la primera vez con el patrón de radiación, a mí me pareció rara la siguiente situación. ¿Qué tal ¿Por, será? por qué solamente llega hasta aquí la onda? ¿Por qué no viene más acá? Se supone que una onda electromagnética es luz y por lo tanto la luz viaja en línea recta. Eso significa que si una señal de luz viene en este sentido, tiene que irse hasta el infinito, ¿correcto? Es lo mismo que pasa con la luz del sol o cualquier otra fuente de luz.
¿Por qué llega solo hasta aquí? No es porque se atenúa, ¿no? No se atenúa la señal. Simplemente sucede lo siguiente. Acuérdense que nosotros habíamos visto el comportamiento de la luz desde dos puntos de vista distintos, como partícula y como onda. Para que se genere este patrón de radiación, se está hablando solamente desde la perspectiva de onda, no desde la perspectiva de partícula. Si fuese partícula, eso simplemente sale como luz total hacia los sentidos externos y en ningún momento yo podría tener una pérdida, ¿sí? O mejor dicho, en todos los sentidos yo podría tener recepción y eso no sucede. Entonces, como onda, recuerden que tuvimos un comportamiento de dos rendijas, ¿correcto? Cuando hacíamos pasar por ella, si esas dos rendijas se encontraban a una distancia considerable, entonces los patrones o las ondas que se generaban formaban un patrón de interferencias en el que habían secciones en las que se sumaban y otras en las que se cancelaban. Esas secciones de cancelación y de suma es la que genera el patrón de radiación. Por ejemplo, esto de aquí, ¿correcto? Fuera de ello, existe onda electromagnética, pero cancelándose entre sí. Digamos que, como estamos en 3D, esto de aquí, digamos que va cancelándose esto de acá. Realmente esta señal debe venir hasta acá, esta debe venir hasta acá, sucesivamente. Por lo tanto, la señal verde con la señal roja se cancelan. Todo esto se va cancelando y finalmente lo único que me queda es esto que nosotros llamamos patrón de radiación. En la parte interna del patrón de radiación, las ondas no se cancelan, más bien se suman y por eso es que tenemos recepción dentro de ese lóbulo de radiación, ¿correcto? Entonces, eso creo que me faltó explicar. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre ganancia y ganancia directiva? ¿Cuál sería la diferencia? Acerca de la ganancia, nos había dicho que eh, cuando hay ganancia de potencia, o sea, esta se presenta solo cuando hay elementos activos. Y si hablamos de ganancia directiva, por ejemplo, de la antena, como es un elemento pasivo, genera una ganancia directiva que tenía que ver con respecto al lóbulo principal del patrón de radiación de una antena. Correcto, sí, a la concentración de la potencia en el óvulo principal. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la utilidad que se le da al ángulo sólido del patrón de radiación? Con el ángulo se puede determinar la directividad. ¿Ya? Si tenemos un ángulo más cerrado, se tiene mayor directividad en la antena. Correcto, gracias. Es una de las cosas. ¿Qué más tenemos? Directividad. ¿Qué más? Eficiencia. ¿Qué más? De forma práctica, ¿para qué nos servía ese ángulo de las? De cierta forma nos ayudaba como que para alinear las antenas. Correcto. Eso es correcto. Muchas gracias. Claro que sí, nos ayuda a poder visualizar la dirección de la radiación. Correcto. Gracias. Y finalmente la última pregunta. ¿Cómo se obtiene ese ángulo sólido de las? ¿Cómo podemos medir el ángulo sólido de las? Se puede medir trazando una perpendicular a una distancia desde el punto máximo de su longitud, digámoslo así, de su... Ya, correcto. Es decir, del punto máximo de radiación le Se restamos resta 3 3 dB. dB, se resta 3 dB y se realiza una La unión con la antena, ¿correcto?
vertical, ajá. Ya, muchas Y de gracias. ahí, Listo, esa es la forma en la cual se halla o se mide el haz del patrón de radiación. Casi se me olvida también, vamos a verlo aquí. El ángulo del haz también me ayuda en lo siguiente, ¿sí? Casi se me pasa por alto. Si hago la unión de ese mismo punto de menos 3 dB de forma horizontal o paralela al eje X y lo visualizamos en 2D esta gráfica, eso también me genera lo siguiente. A esto se le denomina ancho de banda, ¿correcto? Cuando el eje Z se encuentra representado por las frecuencias, entonces el punto de menos 3 dB también me genera el ancho de banda del trabajo de la antena. ¿Ok? Eso nada más. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La siguiente semana, por favor, recuerden que se está destinado al mejoramiento académico, ¿cómo se llama? Al refuerzo académico. Es decir, vamos a alistarnos para el examen, ¿correcto? En el examen, por esta circunstancia, por esta vez, ya que todos los temas fueron solamente teóricos, vamos a hacer un examen normal de preguntas y respuestas, opción múltiple, pero ya a partir de esta clase nosotros ya podemos, ya estamos llegando a las antenas en sí y vamos a trabajar ya solamente con proyectos, ¿correcto? Es decir, siguiente parcial solamente será desarrollo de antenas nada más. Por ahora no hemos tenido la posibilidad, no había un tema que se ajuste a realizar un proyecto. Sin embargo, podemos hacer algún tipo de proyecto investigativo si lo desean para como examen. Sin embargo, creería yo que la mejor forma o la mejor opción es un examen normal, ¿correcto? En el que sea de selección múltiple nada más. Entonces, revisar por favor. La clase siguiente haremos un mini repaso, digámoslo así. Vamos a hacer algún repaso